¿Sabe que hay un viejo canto que dice, no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano? Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Usted puede decir gloria a Dios. Mire a alguien que está así a su lado y salúdelo, puede echar la bendición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, así es, gloria a Dios. Eso es. No hay un saludo más hermoso. Diga conmigo, no hay un saludo más hermoso que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, ¿cómo? Dios te bendiga, mi hermano. Agarra a mi hermana, ese hermano ahí. Ese es el gancho. Gracias al Señor. Le damos la gloria y le damos la honra al Señor. Qué bueno. Diga conmigo, Dios es bueno para con mi vida. Dentro de este contexto que he venido hablando, iglesia del Señor, hermanos, hermanas, hemos venido hablando los pastores junto a mí sobre el tema de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Entonces ya sabemos que la iglesia no es la estructura física, es el lugar donde la iglesia, donde los miembros, diga conmigo, yo miembro del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo parte importante en el edificio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Diga conmigo, Dios me ha dado privilegio grande de ser parte de su iglesia. ¿Quién somos parte? La iglesia. Levante la mano pues, y dé la gloria a Dios. Eso tiene que llenarnos de gozo, tiene que llenarnos de alegría, tiene que llenarnos de satisfacción, tiene que llenarnos de motivación. Tú y yo somos miembros de la iglesia de Cristo, no de cualquier organización, miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia que se está preparando, aleluya, y el motivo central de los eventos apocalípticos antes que eso se manifieste es la iglesia. Tú y yo seremos trasladados a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y donde está la cabeza, ahí van a estar los miembros. Amén. Gloria a Dios. Hemos venido hablando sobre el tema de la iglesia. Sus propósitos, sus funciones. Y propiamente yo el domingo pasado estuvimos hablando del fundamento de las grietas, las imperfecciones y los defectos de la iglesia. Diga conmigo, pastor. ¿Por qué la iglesia? Tiene imperfecciones y defectos. ¿Quiere saberlo? Sí. ¿Quiere saberlo realmente? Amén. Si quiere saberlo, le doy la respuesta. Porque usted y yo somos imperfectos. Amén. Porque usted y yo tenemos defectos. Y por eso muchas veces en la iglesia hay imperfecciones, hay manifestaciones de actitudes defectuosas. Aunque tenemos, Jesús dijo, sé como vuestro Padre Celestial que es perfecto. Bueno, vamos en procura de la perfección del Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mientras tanto aquí nos estamos limpiando. Amén. Nos estamos perfeccionando. Amén. Nos estamos delastrando. Nos están dando toque. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos están dando martillazos para como piedra viva en el edificio de Dios podamos encajar en el sitio que Dios tiene para ti y para mí como miembro de su iglesia. Usted puede decir gloria a Dios, puede decir amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy para seguir profundizando más esa materia de la iglesia, he preparado un tema que va a hablar con respecto a la historia. De repente no van a haber muchos amén y muchos aleluya, pero es un tema de fundamento. Porque cuando usted conoce su fundamento, usted conoce sus orígenes, entonces usted tiene identidad. Diga conmigo, identidad. Entonces usted sabe que no le van a echar cuento de camino. Usted sabe que usted es parte de la iglesia de Cristo. Amén. En función a eso yo quiero hablar hoy sobre el tema la iglesia, su desarrollo, sus amenazas y peligros. Vamos a irnos a la Biblia, la palabra del Señor. Dice así, Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Te puede decir amén? Amén. Eso se llama
Diga conmigo, crecimiento, desarrollo. Y crecía la palabra del Señor. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted puede decir amén? Amén. Y Hechos 11:21 habla un poco más profundo de la materia. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Diga conmigo, el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Pero ahora hablando Jesús sobre los peligros y las amenazas, dice así: bienaventurados los que padecen persecución, en Mateo 5:10, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora usted se puede parar en la casa con sus amigos, en la sociedad, en el barrio, y usted dice: ahora yo soy creyente en el Señor, ahora yo soy iglesia, ahora yo soy evangélico. Se van a burlar de ti. Entonces ahora, a causa de tu fe, a causa de que tomaste decisión, ahora la gente trata de ridiculizarte, de avergonzarte. Pero siéntete bienaventurado cuando te digan todas esas cosas por la justicia del Señor. Entonces, pero Pablo, advirtiendo de una forma más profunda sobre la vida cristiana, las amenazas y los peligros, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Diga conmigo, la iglesia, su desarrollo, sus amenazas y sus peligros. ¿Usted puede decir amén? Amén. Entonces, la iglesia de Jerusalén, después del descenso del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, se tomaron a pecho lo que Jesucristo le dice: quédense en Jerusalén, y cuando sean llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a ese mandato, gracias a esa palabra, y también como dice en Marcos 16:15, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Gracias a eso es que usted y yo estamos aquí disfrutando el evangelio. Y gracias a eso es que usted y yo tenemos fe que nuestra familia se va a convertir. Amén. Nuestros amigos se van a convertir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo estoy creyendo que aquí me están oyendo algunos hombres, algunas mujeres. Aquí nuestros hijos que están allí, o que algunos de esos hijos nuestros, Dios lo va a levantar como un ministro, como un apóstol, como un profeta, como un ministro, como un pastor, como un maestro, como una lideresa, como un hombre y una mujer de bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Claudia, qué buena gloria a Dios. Pero esa naciente iglesia no era reconocida por las autoridades de Jerusalén. No era reconocida, era rechazada. Porque esa naciente iglesia ahora creía al Cristo resucitado, que rompía la estructura judaica de los escribas y los fariseos. Pero esta gente ahora no se circuncida, no cumple la ley mosaica. Esta gente ahora siguen a este Cristo resucitado. ¿Y cómo hacemos con esta gente? Entonces no le querían admitir, no le querían reconocer, y decían: ustedes son salvos, aceptaron a Cristo, sí, pero le hace falta que los hombres se circunciden, que cumplan la ley mosaica, le hace falta que cumplan los rituales. Y a las mujeres, cada vez que le venga su proceso de menstruación, necesitan pasar por un proceso de inmundicia y después de purificación. Entonces, pero ellos entendieron que en Cristo Jesús todos esos rituales para ser salvos eran abolidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso que dice la palabra: el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Esa era la seguridad de ella. Esa iglesia, ¿ok? Esa iglesia no participaba de los rituales mosaicos en Hechos capítulo 15, en una la historia. Dice que la iglesia se reunió, los líderes se reunieron, porque dice que hubo una discusión no pequeña, una discusión grande, que estaba dividida en la asamblea. Pero se levantó Pedro en cumplimiento de lo que dijo el Señor: sobre esa declaración de fe voy a edificar mi iglesia. Amén. Y Pedro propuso que a los convertidos gentiles que no eran judíos no se les obligase a circuncidarse ni a cumplir los rituales mosaicos, ya que por la gracia del Señor Jesucristo ellos eran también salvos. Amén. Oigamos lo que dice el Escrito Sagrado en Hechos capítulo 15, 7 al 11. Dice así: y después de mucha discusión,
Diga conmigo, grande discusión. La gente no se ponía de acuerdo. Bueno, y dice que hubo una discusión grande. Pero Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dando al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cabeza de ellos un yugo que ni nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, hubo una liberación. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los creyentes de Jerusalén se quedaban en Jerusalén, y los creyentes del mundo gentil, del mundo gentil, los que se iban ganando, eran libres de las ataduras de los rituales mosaicos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libres. Esa iglesia fue creciendo, se fue expandiendo poco a poco en la región de Antioquía, que actualmente pertenece a una región de Siria. Se le llamó por primera vez a los de este camino, a los que seguían al resucitado, a los discípulos también se le conocía, se le llamó por primera vez cristiano. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ahora no eran los de este camino, los del resucitado. Esa gente rara que está por ahí, esa gente extraña que está por ahí, creen en un tal Cristo, vamos a ponerle cristiano. Al nombre de Cristo. Y cristiano, y con mucho orgullo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú eres cristiano, sí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que reconozcan que somos seguidores de Cristo. Al nombre de Cristo. Es verdad. No vamos más a la montaña a pasarnos por el fuego, aunque millares lo hacen. Es verdad, ya no somos más borrachos. Amén. No somos fornicarios, no somos adúlteros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No metemos las 5 y las sacamos las 6. No somos ladrones, no trabajamos en el mercado negro. Ahora somos cristianos. Ahora tenemos nuestra vida marcada por Cristo Jesús. Entonces fue importante en el desarrollo y crecimiento de la iglesia la conversión de un hombre que se había declarado enemigo número 1 de la iglesia. Un hombre que era público y confeso, un fariseo de fariseos. Y él se autodefine como que yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En otras palabras, era un líder. Y este hombre tenía cartas para, número 1, ir a cualquier sitio, cualquier región, y allí confiscar a las iglesias, cerrarlas, quitarle los bienes, a algunos hacer prisioneros, a otros golpear y, si es posible, asesinar. Saulo lo describe en Hechos capítulo 9, 1 al 6 así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el ungido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A esa gente que tú le estás confiscando los bienes, a esa gente que tú estás maltratando, a esa gente que tú quieres encarcelar, a esa gente que tú quieres matar, esa gente soy yo, esa gente son mis miembros, esa gente son mi cuerpo. Cuando lo estás haciendo a ellos, me lo estás haciendo a mí. Y ese hombre, lo que se llama, algo que se llama la conversión instantánea, ese hombre de vociferar la amenaza, termina siendo una persona humilde y diciendo a esa voz invisible: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Levante la mano y adore el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor.
como lo dice, óigalo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Tú tienes un miembro en tu familia rebelde, duro, incrédulo. Tienes amigos rebeldes, duro, incrédulo. Tienes hay personas rebeldes, duras. Tranquilo, testifica. Tú no lo vas a convertir. En nuestros grupos familiares testifiquemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No nos llamaron a arrepentir, a convertir a la gente. Nos dijeron: prediquen y yo voy a estar con ustedes. Amén. Prediquen que mi Espíritu Santo va a hacer lo demás. Hagamos lo nuestro, que el Espíritu Santo hace lo demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En ti y en mí el Espíritu Santo hizo la diferencia. ¿Usted quería ser evangélico? Dígame. Sí. No, eso es mentira. Usted no quería ser evangélico. Porque el que ese mundano es muy rico. ¿Verdad que sí? No me venga usted con esa carita de santo, que tú me dijeron como dice mi abuelo. No me venga usted con esa cosa. Me va a decir que usted quería, sí, yo quería ser evangélico. Evangélico, me dijo cachón. Como dice la canción, un santo cachón. No queríamos ser evangélicos, porque vivíamos en la oscuridad, vivíamos presos en el pecado del mundo, ¿verdad que sí? En el placer del mundo, y eso es gozoso. Uy, yo creo que aquí había hermanos y hermanas consagrados al mundo. Eran líderes en el mundo, ¿verdad que sí? Como decían unos mundanos: no, esa oportunidad no se pierde, hay que aprovecharla rápido. Y otros decían: hermano, yo tenía una tripa cañera, yo tenía un alambique ahí. Pero el Señor nos llamó. Amén. El Señor te llamó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor te llamó. El Señor te llamó de la oscuridad a las tinieblas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Te llamó, nos llamó. Y ahora somos iglesia. Testifica la palabra. Diga conmigo: el desarrollo de la iglesia. Entonces Pablo, el enemigo número uno, ahora se convierte en el defensor número uno del evangelio de la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Déjame darte una palabra. Si tú eras un mundano consagrado, que desplegaba tu energía, porque mire, yo empecé a trabajar en una industria automotriz. Yo fui supervisor del CKD Patio, la mercancía que llegaba de Estados Unidos y de Japón, pasaba por mis manos para yo pasarla del departamento inicial hasta el departamento de control de calidad, que era el último. Y yo trabajaba con unas personas adultas, y yo era un muchacho, tenía 20 años. Oh Dios, cuando yo llegaba a la empresa, esos me daban por los cuatro costados. Y González, ¿qué hizo ayer? Ay, nosotros nos fuimos para el bar. Nosotros nos fuimos, hicimos esto y esto. Y hay veces que echaban esos chistes groseros, que hay veces que hasta como que te provoca reírte. Y entonces tienes que parar por dentro y decir: la sangre de Cristo me limpia. Aguántate, carne mía. No te reveles, carnita mía. No te reveles. No botas el testimonio aquí. Bueno, así que tú eres en el mundo. Ahora que estás en el Señor, también tienes que desplegar esa gracia, ese carisma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para hablar del Señor, para hablar de las virtudes del Señor. Ahora para hablar, ahora santificado por el Señor. Ahora tienes que hablarle a tus amigos. Ahora tienes que hablarle a la gente que te conocí ayer, que tú eras duro para el mundo. Ahora tienes que ser duro para Cristo, creyente todoterreno. Ese hombre, Pablo, el enemigo número uno, ahora se convierte en el defensor número uno. Se convierte en un predicador, en un misionero, en un defensor de la sana doctrina, en un formador de los fundamentos doctrinales de la iglesia, en un protector de la iglesia de los falsos maestros y las falsas enseñanzas y de los judaizantes que querían hacer que las nuevas iglesias cumplieran los rituales mosaicos. Y él se define así en 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él se define así. Después de la muerte de los apóstoles originarios, los apóstoles llamados por Jesús, se inicia lo que se conoció como el ciclo de la iglesia primitiva. Ya se salió de la iglesia de Jerusalén, la iglesia creció y empezó la iglesia primitiva. Desde el siglo I hasta el año 315 estuvo la iglesia durante 300 años, manteniendo el testimonio,
Ok, que en Cristo había salvación. En esta etapa la iglesia es rechazada, perseguida. Sus grandes apóstoles, los diáconos, sus líderes creyentes son llevados hasta el martirio. Se le confiscan sus propiedades, se le confiscan sus bienes. Otros son llevados a la muerte. Entre el año 64 y 68 dice la historia y dice la tradición que el apóstol San Pedro, que era pastor de la iglesia originaria que estaba en Roma, esa iglesia de los romanos que el apóstol Pablo le escribe, allí Pedro fue pastor y dice que fue martirizado en una forma al revés, porque dice la tradición que Pedro dijo: yo no merezco morir como murió mi maestro. Entonces lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Y Pablo en el año 68 fue entonces martirizado. Los dos fueron martirizados en Roma. A la muerte de los apóstoles principales le sucedieron sus discípulos, que fueron conocidos como los padres apostólicos de la iglesia. 10 emperadores, desde el año 64 hasta el año 313, 249 años, 10 emperadores se dedicaron a perseguir, a encarcelar, a confiscar los bienes, y a otros a matar a miles de cristianos. En este momento estoy recordando la historia cuando la leí, que me llenó de mucha valentía. Yo era un muchacho, de un discípulo de Juan, llamado Policarpo. Los discípulos originarios recibieron la enseñanza del Señor, pero ellos tenían discípulos como Policarpo y muchos otros más. Pero entonces estos discípulos de los apóstoles originarios recibieron la enseñanza de Jesús. ¿Usted se imagina que Juan pudiese decirle a su discípulo: yo me recostaba en el regazo del Maestro Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted se imagina que cuando ellos decían: nosotros vimos cuando aquel muchacho tenía los 2 panes y los 5 peces. Nosotros empezamos a repartir y no entendíamos cómo se multiplicaba esto. Me imagino que Pedro le decía a sus discípulos: yo caminé sobre las aguas cuando el maestro me dijo: Pedro, ve, anda y camina. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Usted se imagina eso? Y bueno, Policarpo recibió de Juan todas sus experiencias con el maestro. Y los emperadores, persiguiendo a la iglesia, agarran a Policarpo y le dicen: Policarpo, tienes que adorar al emperador, porque no se admite que tú no le rindas y los cristianos no le rindan culto, no veneren al emperador. Y entonces Policarpo le responde y le dice: en 83 años mi Jesús me ha hecho solamente bien. ¿Cómo le voy a negar? No adoraré al emperador, adoraré al Cristo resucitado y al Dios invisible. Llévenme a la vida, llévenme al martirio. Oh, gloria al nombre del Señor. Ellos, los ciudadanos romanos, los emperadores, no entendían que los cristianos no les rindieran culto. Ellos no entendían que los cristianos adorasen a un Dios invisible, a un tal Jesús resucitado que nadie miraba. Y entonces ellos no admitían eso. Entonces la persecución contra los cristianos cesó, ya que el emperador Constantino declaró que se había convertido. Sabe que en la historia hay un conflicto, ¿no? Porque se dice: ¿quién ganó a quién? ¿El imperio ganó a la iglesia o la iglesia ganó al imperio? Pero tanto lo uno como lo otro, lo que sí sabemos es que ese grupo de 120 creyentes allá en Jerusalén, influenciados, impulsados, llenos del Espíritu Santo, llenaron a Jerusalén, llenaron a Judea, a Samaria, a Asia, al Medio Oriente, y llegaron hasta la misma capital del imperio. Y el mismo emperador tuvo que decir: necesito hacer algo porque esta gente me va a cambiar a toda Roma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allí pues llegó la palabra, cesó, y este grupo de cristianos ahora era declarado para el Imperio Romano como religión oficial. Por supuesto, ¿no? La iglesia desde su nacimiento
ha sobrevivido a amenazas y peligros. Vamos a irnos. Amenaza desde adentro. Porque hay amenazas desde adentro. Muchas veces nosotros no concebimos cómo en nuestra misma casa de repente hay divisiones. Como un esposo y una esposa tienen divisiones. Como los hijos tienen divisiones. Como muchas veces en un grupo familiar o un sector, en la misma iglesia hay divisiones. Porque la iglesia ha pasado por amenazas y peligros desde adentro. Jesús dijo que habrían falsos profetas y maestros que serían como lobos vestidos de oveja. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo y los demás apóstoles enfrentaron a falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores y a los judaizantes. Allí en 2 Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. La iglesia en su proceso de desarrollo y crecimiento ha sufrido momentos de división y conflictos doctrinales. Y en esos primeros 3 siglos de la iglesia, estaba la iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en el norte de África, la iglesia que estaba en Alejandría y la iglesia que estaba en Jerusalén. Eran 4 principales iglesias que nacieron de Hechos capítulo 2. Pero la iglesia que estaba en Roma, entonces, y el obispo que estaba allí empezó a demandarle a la demás iglesia, a los demás obispos: como yo estoy en Roma, la capital del imperio está en Roma, y como entonces el imperio es universal, la iglesia que está en Roma será universal y ustedes no. Ustedes, los demás autoridades y los demás obispos, ustedes tienen que rendirle cuenta al obispo que está en Roma, porque es el obispo principal y es la iglesia principal. Ellos mismos se fueron autoeligiendo y dándose cosas. Y en ese proceso hubo divisiones, falsas doctrinas. La prueba está que el mismo Constantino en el año 315 hace un concilio y llama a todos los líderes de estas iglesias para unificar el criterio doctrinal y la unidad de la iglesia, porque la iglesia no podía dividirse. ¿Usted puede decir amén? Amén. La iglesia no podía dividirse por criterios, y efectivamente ahí nació lo que se llama el credo apostólico. Se terminaron algunas decisiones, pero también se expulsó de la iglesia a Arrio, que era el obispo principal de la iglesia que estaba en Alejandría, en Egipcio. Y Arrio estaba enseñando una doctrina que decía que Cristo era perfecto, pero que no era Dios. Eso se conoce como el arrianismo. Que Cristo hizo la obra de Dios, pero que Cristo en esencia no era Dios. Entonces Arrio tuvieron que expulsarlo, sacarlo de la iglesia para poder unificar los criterios doctrinales de la iglesia. Los sucesivos concilios fueron introduciendo a la iglesia elementos del poder político, elementos del poder económico. El imperio fue teniendo una vida más de influencia sobre la iglesia que estaba en Roma. La iglesia empezó a corromperse hasta llegar a ser una iglesia que salió de Jerusalén, una iglesia buena, hasta alejarse de la verdad. En todos los ciclos de la iglesia, todos los siglos, la iglesia ha pasado por momentos de oscuridad. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, la ha sacado a flote. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ha habido momentos de oscuridad, momentos negros en la iglesia, donde aparentemente no había señal de palabra, no había mover del Espíritu Santo. Pero Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Amén. Y de tiempo en tiempo entonces empieza a salir. Cuando a Dios le place que salga entonces, el verdadero creyente. Y en el año 1517, de allí dentro de la iglesia, había un monje llamado Martín Lutero, alemán, temeroso de Dios, que tenía miedo de ir al infierno y se moría así. Y Martín Lutero tuvo una experiencia profunda con el Señor y empezó a orar. Y un día lluvioso tenía miedo.
y empezó a tronar y tenía miedo que si se moría así se iba para el infierno, y tuvo una experiencia profunda con el Espíritu Santo. El Señor lo llevó a una conversión y Martín Lutero descubrió que la salvación no es por las obras, no es por la limosna, no es por la ofrenda, no era que había que ir allá a hacer una migración, allá a Roma, allá al Vaticano y besarle el anillo al Papa. No, ahora la salvación se podía obtener por la fe. ¿Cuánto da gloria a Dios? Que no era por las obras, era por la gracia y la obra de Cristo Jesús. Él logró declarar eso. Y por otro lado, Él logró rescatar la enseñanza de la palabra. No hace necesario que un grupo reducido en una parte sean los intérpretes de la palabra, porque la iglesia que estaba en Roma decía: nadie puede leer la palabra, nadie puede interpretar la palabra, nadie puede tener una verdad diferente a la que está en Roma. Y Martín Lutero entonces logra decir: la Biblia es su propio intérprete, y cualquier creyente arrodillado en un estado de piedad, de lectura, guiado por el Espíritu Santo, puede tener experiencia profunda y revelación del Espíritu de Dios a través de esa palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lutero logró sacar la verdad doctrinal de que la salvación se obtiene por la obra de Cristo y no por las obras. Él también logró rescatar la interpretación de la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo. Todo esto lleva a un proceso de crecimiento y desarrollo de la iglesia. Y allá pues, a principios del siglo XX, en 1907, un grupo de hombres y mujeres y de creyentes creen que para principios del siglo XX, si ellos hacían lo que hicieron en obediencia los discípulos y los apóstoles en Hechos capítulo 2, también podían tener una experiencia del Espíritu Santo como los apóstoles en el aposentuario. Se dedicaron a orar, se dedicaron a buscar la presencia del Señor. Y allí en la calle Azusa, en Los Ángeles, Estados Unidos, dice que hubo una manifestación del Espíritu Santo, que llamaron a los bomberos, porque allí la cosa estaba tan caliente que llamaron hasta los bomberos. Cuando los bomberos llegaron, miraron que no había tal fuego. Era el mover del Espíritu Santo de Dios, que inauguraba el siglo XX con un mover del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de hoy, como la de ayer, tiene grandes amenazas. Dígale que está a su lado: la iglesia de hoy, como la de ayer, tiene grandes amenazas. ¿Qué tiene la iglesia de hoy? La iglesia tiene grandes amenazas. Y yo me he quedado asombrado como de la ciencia de la psicología. Ha venido el relativismo. El relativismo se ha introducido en muchos ministerios y en muchas iglesias. Y la base del relativismo es que dice que no hay verdad absoluta, que las verdades que ayer eran verdades fundamentales, hoy son verdades relativas, y que todo con el tiempo cambia. Y de allí es por eso que ustedes ven hoy en día muchos hombres y mujeres que están en un ministerio, que te dicen lo siguiente: bueno, por ahí hay algunos que dicen que Dios reprende, por ahí algunos dicen que Dios hace juicio, que Dios condena, por ahí algunos dicen que hay un infierno. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, es un Dios, una iglesia de amor, porque creemos en el Dios de amor, porque creemos que Dios es amor, y como Dios es amor, bueno, entonces aquí le damos albergue a todo el mundo. Es verdad que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la base de la salvación es el Dios amoroso. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Anda, pedíalo conmigo: para que todo aquel que Dios crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es verdad, que Dios es amor. Pero el relativismo te quita lo demás. Es verdad que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor.
Dios es un Dios también de corrección, de disciplina, de juicio y de condena. Okay. Y hay un infierno para condenar al diablo y a los malos y a sus seguidores. Eso es verdad. Entonces, el relativismo nos enseña eso. Y por eso ha venido un relajamiento doctrinal, espiritual y moral que cada día hace mella en la iglesia, se penetra en la iglesia. Hoy en día, cualquier coaching habla de Dios. Y en la misma iglesia lo oyen. Cuando usted mira el estilo de vida, es un estilo de vida totalmente equivocado a un verdadero creyente. La iglesia hoy enfrenta enemigos. Hay investigaciones muy serias que determinan el aumento del porcentaje de creyentes. Invita a ese relajamiento relativo de la doctrina, que la Biblia no es la única fuente de autoridad, que hay otros escritos que son fuente de autoridad para la salvación, que Jesucristo no es el único medio de salvación, que Jesucristo es perfecto pero no es como Dios. Y al Espíritu Santo no le dan atributos de la persona, de la deidad divina, sino de una gran energía, de una gran fuerza material y de una fuerza activa que se desprende de una forma impersonal de Dios. Por supuesto, si te quitan el accionar del Espíritu Santo en nosotros, entonces tú vas a seguir como eres. Porque ¿quién obra santidad en nosotros? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, empieza, número uno, a limpiarnos, a purificarnos y a santificarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Te quitan el accionar del Espíritu Santo, vamos a ser seres moralistas, pero no santos. Y la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Filosofías e ideologías basadas en el materialismo. El humanismo entroniza al hombre como su centro junto a la naturaleza. No hay otro Dios. El hombre es total, el hombre es humanista y el hombre hace todo el esfuerzo necesario para salvarse a sí mismo. Entonces la naturaleza, como dicen en Bolivia, la Pachamama, hay que cuidarla. Sí, es verdad, hay que cuidarla, pero no hay que rendirle culto. La aparición de nuevas concepciones de existencias. No hay vida ahora en la tierra nada más. No. Hay otros seres espirituales que son tan inteligentes y más inteligentes que nosotros, que están ya. El Congreso norteamericano y la NASA, entre comillas, ha dado pruebas de que hay seres, otros seres, en el sistema intergaláctico, interplanetario, otros seres. En una forma técnica, en una sigla, en un anacrónico, se le ha puesto el nombre como de OVNI, objeto volador no identificado. ¿Será que se está preparando el escenario para tratar de justificar cuando el Señor levante a su iglesia? Gloria a Dios. ¿Será posible eso? Es posible. El marxismo y el comunismo como centro del pensamiento material. Es de saber que China y Corea del Norte han quitado toda simbología referente a las creencias cristianas. El islamismo, que lo conocemos como comúnmente los fundamentalistas musulmanes. Ellos en el Corán, un sura, que para nosotros es un versículo, un sura dice un sura en el Corán musulmán. Todo fiel musulmán debe mantenerse fiel a Dios y a Alá como el profeta supremo. Si alguien no acepta esto, es declarado infiel. Y cualquier musulmán puede tomar las armas y matar a los infieles. Todo esto hoy en día se hace una realidad. Lo vemos por los medios. Una investigación en el 2022 determinó que había 360 millones de cristianos que experimentaban o sufrían altos niveles de persecución, discriminación, y varios miles fueron asesinados. Los movimientos feministas, LGTBIQ+, y las organizaciones en contra de la familia, como los pederastas, los abortistas, ven a la iglesia como su enemiga. No es que somos enemigos de nadie, no, pero si al proclamar la palabra de Dios,
Amén. Al decir que somos la sal de la tierra. Amén. Al decir que somos la luz del mundo. Al hablar la verdad y la justicia, somos enemigos, ni modo. Hoy el mundo está aceleradamente cambiando para mal. Hay grandes cambios que todos lo están cambiando en lo personal, en lo moral, en los fundamentos sociales y de convivencia y en la concepción biológica. Y la iglesia está en medio de todo esto, haciéndole frente, porque la iglesia, ella da testimonio de la verdad y de la justicia de Dios. Levanta la mano y da la gloria a Dios. Allí en tu grupo familiar, tú estás hablando de la justicia de Dios. Tú estás hablando de la verdad de Dios. Y cree que Dios nos va a respaldar. Dios dará testimonio de la verdad. Al nombre de Cristo. Gloria. El mundo está cambiando para mal. Usted se imagina que en el año 1976 yo miré a un ganador norteamericano ganador de la medalla de oro. Ganador de la medalla de oro. En una de las pruebas de atletismo. Se declaró un héroe. Volvió a competir, volvió a ganar. Un hombre con un éxito relativo. Se casó 2 veces, tenía hijos e hijas. Y esa persona, a una edad de adulto, de más de 60 años, un momento empezó a entender que él era hombre, pero ahora se estaba concibiendo como mujer. No le estoy diciendo nada extraño. Pero resulta ser que eso está tocando la puerta de tu casa. Resulta ser que eso está tocando a la puerta de tu familia. Ha tocado la puerta. ¿Y cómo tú vas a hacer? No puedes cambiarlo. Tienes que amarlo como tu hijo, como tu hija, como tu familia. Usted se imagina que un niño, una niña de 13, 14, 15, 16 años, porque ahora no es el elemento que te declara cuando naces, tu carga genética, tu código que está allí, genético, que dice que cuando a ese niño o niña nace en Nueva York, no le puede poner si nació niño o niña, se le pone entonces la X, que no se sabe qué es. Cuando él llega a las 6, 7, 8, 9, 10 años, él determinará, a pesar de que ella se pueda concebir y que tiene todos los órganos genitales de una mujer, ella se puede concebir que su concepción, porque ahora no es la parte biológica, sino es la concepción, es cómo me concibo yo. Entonces se concibe, pues. Usted no ve lo que está pidiendo el Parlamento de una asociación de jóvenes alemanes, que quieren que le concedan derechos para ellos ser declarados perros. Ahora surgió una nueva legislación ahí en ese movimiento. Se llama ahora transespecies. ¿Qué tal le parece? Que ahora de repente él o ella entonces se le metió una concepción que hay una transespecie, es una rana, es una gatita, es un gato. Bueno, alguien en Japón no se mandó a hacer un traje especial y está paseando parte del mundo porque él es un perro. Todo esto está pasando. Así es. Y seguirá pasando. Y seguiremos viendo muchas más cosas. Pero la iglesia está en medio del mundo. Amén. Usted y yo estamos allí. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo tenemos que seguir conectados a la fuente. Tú y yo tenemos que seguir conectados al Espíritu Santo, conectados a la palabra. Sigue dando testimonio de la verdad, sigue dando testimonio de la justicia. El Señor te va a respaldar. ¿Cuántas de gloria a Dios? Habla la palabra que el Señor la va a respaldar. Y la iglesia está en medio de todo esto haciéndole frente, porque ella da testimonio de la verdad y de la justicia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ya llegando a la parte final, la promesa que mantuvo a los fieles del ayer, hoy también nos mantendrá a nosotros como iglesia. Amén. En medio de su crecimiento, de su desarrollo, en medio de las amenazas y de los peligros, la promesa del ayer también estará con nosotros. Amén. Y esa promesa dice, dijo Jesús,
Y si las puertas del Hades, del infierno, se abren, y añado yo, parafraseando, para sacar de allí los demonios mega recontra de terribles, no podrán contra mi iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y me gusta el término posesivo que Jesús dice: no podrán contra mi iglesia. Levanta la mano para ir a la gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hoy usted y yo, como parte de la iglesia viviente de Cristo, tenemos que mantenernos en comunión con Dios como la iglesia primitiva. Y dice que la iglesia se mantenía fiel a la doctrina de los apóstoles, en el templo, en ayuno y en oración, y en el partimiento del pan. ¿Usted puede decir amén? Amén. Hoy tenemos que dar el lugar a la palabra y a la doctrina en nuestra vida. Hay ministerios que no enseñan palabra, que no enseñan doctrina, enseñan el positivismo, enseñan la prosperidad y dicen: bueno, sí, Dios te anda, siembra aquí, siembra esos $1000, siembra ese carro, esa casa que Dios te va a proveer más, Dios te va a hacer millonario. Mentira, tengo que decir que eso es mentira. Si tú das más, no te vas a enfermar, eso es mentira. No es verdad. Algunos podemos decir, y todos podemos decir, que Dios nos llamó y nos bendijo. Amén. Con toda bendición espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos bendecidos por Dios. ¿Qué somos? Bendecidos por Dios. Pero no es verdad que Dios te llamó para ser millonario. ¿No es verdad? No. No es verdad que Dios te llamó y te dijo que nunca te vas a enfermar y que nunca te vas a morir. ¿No es verdad? Nos vamos a enfermar. Gloria a Dios. Nos vamos a morir. Pero lo importante es que la enfermedad, el Señor te dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo importante es que en tu promesa el Señor te dice: yo te voy a proveer conforme a mis riquezas en gloria. Gloria a Dios. Tenemos que disponernos como la iglesia primitiva y los apóstoles, cumplir el mandato de Jesús de predicar el evangelio de Jesucristo. Como decía San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Y haciendo esto, hermanos, iglesia, se cumplirá la palabra de nuestro Salvador. Y es lo que a usted le gusta y a mí me gusta. Pero haciendo esto, se cumplirá esa palabra que dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de tu existencia. Amén. Y he aquí, yo estaré con vosotros. Amén. Y he aquí, yo estaré contigo. He aquí, yo estaré en la enfermedad. Yo estaré en la abundancia. Yo estaré en la escasez. Yo estaré en la ruina. Yo estaré en tu soledad. Yo estaré en tu desgracia. Y yo te levantaré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ponte la mano derecha en tu corazón. Hemos estado compartiendo con ustedes la palabra de la iglesia, porque no puedes dejarte, no puedes ignorar. Si eres un creyente genuino y has nacido de nuevo, tienes que saber quién eres. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo y tú eres parte del edificio de Dios. Eso se llama iglesia. Tienes que saber que esa iglesia tiene un inicio, un origen, que esa iglesia tiene propósitos, que esa iglesia tiene funciones, que ayer tú y yo en la ignorancia no sabíamos, pero que ahora aquí nos están revelando el significado de esa iglesia. Pero también tienes que saber que la iglesia tiene un desarrollo, que no es para que te quedes enclaustrado en la casita y empieces así a persinar y ay Dios mío, mi Diosito. No, es mucho más. Ahora como iglesia y como miembro tienes que desarrollarte. Pero que la iglesia tiene amenazas y tiene peligro. Pero lo resaltante que en medio de todo esto
es que el Señor a través del Espíritu Santo siempre ha asistido, está asistiendo y asistirá por siempre mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Y a los más jóvenes que están aquí, ven aquí, que a este niño que está aquí, que a medida que vaya creciendo este niño y él entienda lo que significa ser hijo de Dios, él entiende lo que significa ser iglesia, oh gloria a Dios, el Señor le va a acompañar, el Señor se le va a manifestar, se le va a revelar, y en el designio de Dios podrá ser un hombre, un instrumento en las manos de Dios, tanto en el campo espiritual como en el campo secular. ¿Cuántos han de Dios? Que no tienes que dejar que la droga te toque, o que lo malo del mundo te toque, que te puedes preservar para Dios y Dios te va a bendecir. Pero que has llegado ahora al Señor como has llegado, golpeado y maltratado, así de ignorancia, has llegado en el momento justo para el Señor hacerte miembro de su iglesia. Y como una piedra viva, como dice Pedro, te están dando martillazos. Carmona, usted como constructor te está dando piquetazos al bloque, y a lo mejor te van a partir, porque tu vida entera como bloque no sirve a donde Dios quiere ponerte. Te van a partir, porque en ese lugar vas a dar una adoración 100% y servicio a Dios. Eso es iglesia.